probar. No sé si ustedes me avisan por ahí si alguien sale en el grupo que no se puede conectar. Bueno, Ainara te volví a poner de coanfitrión, así que vos vas admitiendo. Vuelvo a nuestro análisis en cuanto a la generación de onda electromagnética. Algo vimos la semana pasada como una antena en la generación de una onda electromagnética cuando variaban la carga mediante una fuente para un par de barras que son conductoras y cómo se iban cambiando la polaridad, iban cambiando la variación de intensidad de campo eléctrico y se propagaba en el espacio la onda electromagnética. Y esa señal puede recibirse por alguna antena de dipolo o circular, digamos, que afecta el campo eléctrico. Acá tenemos un flujo eléctrico y podríamos llegar a determinar la intensidad de campo eléctrico generada en la antena receptora, ¿no? En una pequeña animación podemos ver las oscilaciones de campo eléctrico que llegan a una antena de dipolo y eso va produciendo variaciones de la FEN inducida sobre la antena, que tiene una cierta resistencia de modelo, y esa señal electromagnética se puede en una antena recolectar que está polarizada, tiene una polarización de fuente. Puede determinar si yo la polarizo en una continua, viendo las variaciones de diferencia potencial, filtro con algún filtro y recupero la señal electromagnética sin continua. Bueno, un poco lo que vimos en el resumen previo, la densidad de energía almacenada por campo eléctrico en la zona del espacio, la magnética por un campo magnético, la suma de ambas que me daba la densidad de energía media por unidad de volumen transportada en una zona del espacio donde hay campo eléctrico magnético. Y finalmente nuestro vector de Poynting que nos da la energía transportada por unidad de área, por unidad de tiempo o potencia radiada por unidad de área de propagación de la señal. Y los valores que vimos de la intensidad al ser un cociente, digamos, de potencia sobre unidad de área, tiene dimensión de vatios sobre metro cuadrado, en la unidad medida de la intensidad. Si recuerdan, vimos algo de intensidad acústica también, que se medía en vatios sobre metro cuadrado, potencia de una fuente para onda mecánica, ¿no? Y en este caso la unidad de medida es similar, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo del práctico. ¿Hay alguna duda que quede hasta acá? Oh, creo que no puse a grabar. No, no, sí está grabando. No, no, profe. Bueno. Después van a poder ver el video eventualmente y ver si lo tienen o avanzan para revisar, digamos, todo lo que deseen. Vamos a ver algún ejemplo de ejercicios, ejercitación. El ejercicio 5, digamos, es bastante sencillo. Me pedía una potencia radiada por la magnitud del vector de Poynting a 8 kilómetros, un transmisor de radio que emite una señal con una potencia promedio de 250 kilovatios. Ahí tengo la potencia que son 250 kilovatios y el radio son 8 kilómetros, entonces el vector de Poynting es bastante sencillo de calcular para el 5, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, la 6, dice una estación de radio AM, transmite con una potencia promedio de 4 kilovatios, una antena receptora, acá está puesta como circular, podemos ponerla como una antena de dipolo lineal. En ambos casos ustedes han visto que tengo la circular o la de dipolo lineal de 65 centímetros, se ubica a 6,5 kilómetros el transmisor. Calcule la FEN inducida por esta señal en los extremos de la antena. Ya tenemos nuestra señal electromagnética que se está propagando de una potencia fuente de 4 kilos con una velocidad de propagación C. Y aquí podría tener una antena de dipolo circular, ¿sí? Y la señal eléctrica de la onda electromagnética induciría una diferencia de potencial y creo que la inducida de esta antena. Entonces me quedaría los 6,5, perdón, 6,5
cuadrado, y le damos la intensidad de radiación. A partir de la señal que recibimos en la fuente, esta voltaje podría dar campo eléctrico, la potencia por C es sobre C. Intensidad de campo eléctrico sobre C. Y a partir de conocer la intensidad de radiación en ese punto, hay un sobre la antena y se dista. ¿Entendido? Ah, sí. Bien, bien, profe. Ese era mi duda. El ejercicio. Bien. Veamos un ejemplo sencillo. Dice: una población planea construir una instalación para convertir la radiación solar en potencia eléctrica. Requieren 1 megavatio de potencia. Si el sistema que se va a instalar tiene una eficiencia del 30%, implica que el 30% de la energía solar incidente sobre la superficie se convierte en energía eléctrica. ¿Cuál debe ser el área efectiva de una superficie que absorba a la perfección la energía, suponiendo una intensidad constante de 1000 vatios por metro cuadrado? Esa es la intensidad solar, ¿no? En una superficie, ¿no? Entonces tendría unas instalaciones, cualquiera sea, donde tengo los paneles solares que están recibiendo la intensidad de radiación de una onda electromagnética. Voy a poner S. Y una vez esto almacena normalmente en baterías de continua, y después tengo que poner un inversor para hacer una señal alta y la batería de la superficie que está recibiendo la radiación solar, considerando una intensidad de radiación de 1 kilovatio por metro cuadrado. De 1 megavatio por la potencia de los paneles solares al absorber la energía y para señalar que le da pues, una potencia mayor que la salida. ¿Sí? Es en general rendimiento, ¿no? Porque tengo sobre lo que yo todo lo que me entrega la salida, ¿no? Entonces la potencia de los paneles de salida de 1 megavatio teniendo 20%, que es más 9,3, 0,3. Y la potencia de entrada estaría relacionada con la intensidad de radiación, que sería igual a la potencia sobre el área que está, el área de los paneles, por así llamarlo. Sería que sería la 6 sobre 10 al cubo, me queda 10 al cubo. Por eso igual con el área. ¿Entendido? Sí. ¿Alguna duda? Sí. Esto está un poco relacionado con lo que les había comentado, que vemos después con el espejo, pero si nosotros recibimos la intensidad solar, digamos, sobre una cierta superficie, pensando en la antena parabólica que estábamos pensando para el proyecto, vamos a pensar en algo así, digamos, ¿no? Y la antena parabólica tiene un foco que tiene el brazo de DirecTV normalmente, donde está el LNB. Y la característica que tiene la antena parabólica, considerándola como espejo, que todos los rayos que se reflejan pasan por el foco. ¿Sí? Sí, este sería el rayo reflejado. En la medida que no haya refracción y pase señal al otro lado. Entonces, si yo supiera, y considerando una intensidad media de 1000 vatios por metro cuadrado promedio, ¿no? Dependiendo del lugar, el estado del cielo, si está nublado o no, la intensidad promedia que se recibe en una fuente de sol medio, yo soy la ¿sí? La idea mía era que una superficie en el espacio paraboloide.
y también podemos calcular la el consumo del agua, por ejemplo, que me da la cantidad de energía por gramo por grado centígrado. Supongamos que tuviera agua. Y podría llegar a estimar, digamos, la medida que yo siempre tenga máxima radiación acá de la fuente. O sea, por eso que pensaba en reorientar la antena a mano porque no tendríamos en una zona rural algún motor, digamos, que lo haga automáticamente. Y tener por acá un sensor, digamos. Y con el Arduino tener una pantalla que me muestre intensidad máxima. Una pequeña display, ¿no? No una pantalla de la computadora, ¿no? Tiene como un display que le va midiendo valores y le va mostrando intensidad y ustedes lo van moviendo y encontrando puntos de radiación máxima o intensidad máxima. Y de esa forma yo podría orientar la antena todo el día de forma que tenga siempre la máxima radiación para que yo sostenga esta intensidad de radiación concentrada. Para que mantenga estos 1000 vatios por metro cuadrado constante, porque viendo perpendicularidad, porque un poco de la paraboloide y de intensidad. Entonces, en base a eso, poder estimar cuánto tiempo lleva a cocinar un alimento y demás, ¿no? ¿Se entiende lo que pensé? Sí. Sí, profe. Sí, eso está, justo este año recién vimos eso lo que está diciendo usted. Paraboloide, el foco y no me acuerdo de la superficie, creo que sí hemos calculado. Es una integral de superficie en 3 dimensiones. Se puede estimar, digamos, ¿no? Si no, bueno, lo aplanamos y decimos cómo sería la superficie de una superficie plana y no parabólica. Como para estimar valores, ¿no? Y ver después si cuando mido en el campo se refleja el tiempo que yo estoy estimando numéricamente. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, bien. Sí, profe. Todo bien. Más sueño que yo tiene todo. No, profe, pasa que he estado trabajando hoy día. Trabajando, sacando rama del fondo, ¿no? Ah, está bien. Uno cuando ve al experimento parece sencillo, ¿no? Pero detrás del experimento están muchos cálculos para ver cuánto se cocina. Está Bueno, bueno, es está muy relativamente bueno. sencillo, digamos, no ponerle mucha complejidad. Y bueno, y también indirectamente ustedes pueden medir, supongamos, tengo un cronómetro y mido cuánto tiempo tarda en llegar a un punto de ebullición el agua, supongan, no sé. Miden el tiempo que tarda de evaporarse una cierta cantidad de agua. Por calorimetría pueden calcular cuánto energía necesitó para evaporarse ese volumen, ¿sí? Supongan que tenían 1 litro de agua y cayó medio litro en evaporación. Y a ustedes les llevó con un cronómetro a medir cuánto tiempo se evaporó. Y en ese Sí, caso ya pueden calcular la cantidad de calorías que recibió esa olla, digamos, para evaporar ese medio litro de agua. Y con el tiempo que van midiendo van a poder calcular la energía que está recibiendo. Entonces pueden confirmar que la intensidad de radiación sea de 1000 vatios metro cuadrado o algún valor diferente. ¿Se entiende? Ahora mido al revés, ¿no? Primero mido cómo sí, sería la energía que ha perdido o recibió, perdón, la fuente para evaporar agua. Y en base a eso estimo cuánto es la intensidad de radiación que está recibiendo la antena. sí, sí. ¿Está? Me Está gustó para bueno. el final de la integradora. Bien, hacemos un ejercicio más y de ahí cortamos. ¿No hay ninguna pregunta? Yo no sé si es que han entendido todo, no han entendido nada o estamos a mitad de camino. Sí, sí, se entiende, profe. ¿Cómo? Ya también. Aquí. Tengo que ir a cocinar.
Bien, veamos este sencillo, dice, ay, me colé un poco. En algunas fábricas se emplean rayos láser de alta potencia para cortar metal. Uno de dichos rayos tiene un haz de 1 milímetro de diámetro y genera un campo eléctrico con una amplitud de 7 megavolt por metro en el blanco. O sea, tendríamos una haz de láser que impacta en una superficie de 1 milímetro de diámetro. El campo eléctrico que se recibe acá, el valor máximo es 7 megavolt por metro. Mega sería 7 por 10 a la 6, ¿no? Me pide la amplitud del campo magnético. Pensamos en el aire propagándose, entonces E igual a C por B, y ahí puedo sacar la intensidad de campo, que sería E sobre C. Sería 7 por 10 a la 6 volt por metro sobre 3 por 10 a la 6. De 2,3 por día a las 2. Y a la menos 2. Ah, sí. 7,3, o sea, perdón, 7 tercios de 10 a la menos 2 Tesla. Magnitud importante de campo, ¿no? Y me pide ahora la intensidad del láser. La intensidad, como vieron recién, la podemos calcular como medio, un 0, intensidad de C, y cuando la entregada por el láser sobre la superficie de corte, en este caso de un diámetro de 1 milímetro, ¿no? ¿Está entendido? Sí. Sí. Sí, eso sí, profe. Bueno. Ven como a partir de algunos conceptos teóricos que parecen tediosos al principio, después un poco se aclara que realmente lo que se puede ver, digamos, tiene una aplicación práctica que tiene un sentido en la realidad, ¿no? Sí. Sí, así es. El explicarlo. Bueno, por mi parte, es lo que tenía pensado para hoy. Han quedado algunos ejercicios sin resolver. Preferiría que ustedes traten de hacerlo. En algunos casos, si lo googlean por ahí lo encuentran resuelto, pues son de fuentes de diferentes índoles, o sea que en algún lado deben estar resueltos. Y yo les pediría que en todo caso traten de hacerlo ustedes y después encontrar si es que lo han resuelto bien, para que sigan una secuencia por lo menos de aprendizaje. Y por el momento, por mi parte estamos, digamos, la otra semana creo que comenzaríamos con óptica, ya óptica geométrica, y de ahí vemos con los tiempos si vamos un poco más sobre óptica física o pasamos a la parte de astrofísica. Bueno, profe. No. ¿Alguna duda, más preguntas? ¿No? Gracias, Joaquín. No, profe. No, profe, está Capítulo. claro. No, profe. Bueno, espero que se acuerden bien para el final después. No, profe, No, profe, no me quedé todavía el práctico. no sea malo. Vamos a traer la antena parabólica para el final y vamos a empezar a hacer algunas variantes. Profe, tengo un puntito más por dar la antena. O sea, profe. Puede darse, digamos. Vamos a ver si la espejas bien de manera que refleje el máximo, digamos, y haya poca pérdida de radiación. O sea, que poca pérdida de calentar la chapa y todo vaya más a reflejarse sobre el foco, ¿no? Bueno. Bueno, nada más por el momento, nos mantenemos en contacto. Ya tratamos de fijar para la otra semana la conferencia sobre óptica. No me acuerdo cuándo se vencía el práctico, ¿era para este fin de semana o no? Sí. Para el 9, creo yo. Lunes 7 creo que ha dicho. Lunes 7. Ok, bueno. 7, profe. Ok, traten de... Profe, ¿Profe? Sí, sí, ¿hay que entregarlo ese día o ya la... ¿No? ya está habilitado.
¿Cómo? ¿Profe? Sí, te ¿Hay escucho. que seguir con el mismo capítulo? ¿Del Gianquali? Sí, el 31. Sí, Ujú. Bueno, logrando el radiado. Creo que el 32 está en óptica, ya lo voy a revisar. Que es la unidad que sigue, ¿no? ajá, Ok. bueno. Bien, si no hay más preguntas, cortamos por ahí. Tengo que ir a cocinar después lavar, si no mi señora me pega. Así que voy partiendo. ¿no? No, Bien, profe, buenas profe. noches.